Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo diálogo en el marco de la tercera edición del festival La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores. Es un placer, como siempre, poder combinar el arte, el cine y la cultura con temas sociales. Es un poco lo que hacemos desde El Parlante. Mi nombre es Alfredo Cohen y coordino la Asociación Cultural El Parlante. Y estoy hoy con Nuria Terribas, de la Fundación Grifols, y con 4 señoras con quienes queremos dialogar sobre un tema del que debo confesar que sé muy poco, pero que tengo mucho interés y curiosidad, que es la bioética. La bioética y la relación con el mundo de las personas mayores. Nuria, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por aceptar el diálogo, y cuéntanos un poco más quién eres, a qué te dedicas, qué hace la Fundación Grifols y qué es esto de la bioética. Perfecto, pues buenos días, tardes, noches. Muchas gracias, Alfredo, por vuestra invitación, por darme esta oportunidad de compartir este foro, que yo creo muy interesante también, que a veces instituciones que estamos más en el ámbito académico, pues tenemos ventanas, ¿no?, de poder compartir con las personas, con los ciudadanos, con la gente de la que todo el mundo tiene sus inquietudes, sus intereses, y los temas que nosotros trabajamos están ahí también, ¿no? O sea que es una forma de hacer llegar esta reflexión. Comienzo por presentarme yo. Soy Nuria Terribas, como decías, directora de la Fundación, directora también de la càtedra de bioètica que tenemos en la Universitat de Vic Central de Catalunya, i ara em passo al català. Som una institució que té més de 20 anys d'història. Vam començar l'any 98 amb la idea de ser un espai que promogués el coneixement de la bioètica, que ara us explicaré el que és, el debat, la reflexió, la formació també. Fem també activitats de formació, per això tenim una càtedra a la universitat. I, en definitiva, donar a conèixer una disciplina que creiem que és d'importància per tota la ciutadania. I entendreu molt fàcil per què dic això. La bioètica què és? La bioètica pretén, i té aquesta paraula que té 2 parts, bios, que és vida, i ètica. Si veieu, la confluència dels 2 termes vol dir ètica de la vida, ètica de tot allò que fa referència a les ciències de la vida, al coneixement de la vida, i no només la vida de les persones, que principalment és això el que ens dediquem, sinó també la vida del planeta, de les plantes, dels animals, del medi ambient. Per tant, és l'intent de posar en comú un espai de reflexió entre les ciències i les humanitats. Per què això es va veure com a necessari fa ara quasi 50 anys? Perquè aquesta disciplina de la bioètica va néixer als Estats Units? Doncs perquè, sobretot a partir d'un moment en què el coneixement mèdic i científic avançava molt de pressa, es començaven a plantejar problemes ètics. Això que la medicina ens permet fer, ho hem de fer? És bo fer-ho? Amb quins límits? Qui els marca? Com a societat ens havíem de plantejar preguntes perquè els professionals, des dels metges fins als investigadors, es trobaven a les seves mans possibilitat de fer coses sense saber fins a on. I aquesta angoixa fa que els propis professionals necessitin un espai per poder-ho pensar, perquè el seu dia a dia no els hi permetia l'espai de pensar. I aquest pensament no n'hi ve prou amb que hi fossin els que tenien el coneixement científic o mèdic, sinó que necessitaven persones que venien d'un altre àmbit de coneixement, de les humanitats, de la filosofia. L'ètica no és més que el pensament de la filosofia aplicat a la vida de les persones, i l'ètica el que ens fa és preguntar-nos per què fem alguna cosa i amb quines finalitats, i si allò que fem és bo fer-ho. Per nosaltres, pels altres, això és el que pregunta l'ètica. I té molt a veure, evidentment, amb els valors d'una societat o d'una comunitat. Per això els començaments de la bioètica, als anys 60 als Estats Units, van sorgir, sobretot de la bioètica més aplicada al camp mèdic sanitari, quan, per exemple, i us poso un exemple que entendreu molt fàcil, les persones que tenien problemes de ronyó amb insuficiència renal i necessitaven diàlisis, fins que no van existir els dialitzadors, aquestes persones es morien. Quan
descobrim els dialitzadors, què passa? Que eren màquines cares que potser en un hospital només hi havia 2. I pacients per tenir accés a diàlisi potser n'hi havia 40. Doncs es va constituir un comitè que havia de determinar qui tenia prioritat per accedir al dialitzador. Perquè els que passaven davant tenien possibilitats de sobreviure. Els que quedaven els últims segurament es moririen. I era una decisió molt difícil, no? Avui, per exemple, això també ho veiem amb les llistes d'espera quan t'has d'operar d'alguna cosa, no? I et diuen, no, hi ha una llista d'espera. I qui marca qui queda al davant de la llista d'espera i qui va a l'últim? No és un criteri només del primer que s'apunta. Hi ha altres criteris al darrere, criteris ètics. Criteris com, per exemple, quines càrregues socials i familiars tens. Si tens molt dolor o en tens menys, per exemple, imaginem-nos que ens hem d'operar d'una pròtesi de cadera, no? Doncs aquella pròtesi de cadera, mèdicament, probablement el problema el tenen moltes persones igual que tu, però potser tu tens uns condicionants al teu entorn perquè ets el cap de família, perquè de tu depèn altres persones, perquè necessites solucionar aquell problema de salut abans. Per tant, hi ha tots uns criteris al voltant de marcar l'accés a la llista d'espera. Això és un exemple. Igual que la diàlisi als anys 60, algú va haver de posar uns criteris per concretar qui passava al davant. I aquests criteris no podien ser només mèdics. I havíem d'introduir criteris ètics, d'equitat, de justícia, de necessitats socials. Bé, doncs, amb això només intento que visualitzeu d'on surt la necessitat de la bioètica, perquè els metges sols no podien resoldre aquests conflictes. Necessitaven d'algú més, d'altres mirades des de fora que els ajudessin a posar solució a tot això. Nuria, en cuanto a las personas mayores, la bioética puede ayudarnos a definir o a trabajar en algunas situaciones médicas, como decías antes, muy relacionadas con la salud, pero digamos, el ámbito de la Gent Gran es muy amplio, ¿no? Y las personas mayores son muy diversas. Por cuestiones de la edad hay muchos temas que tienen que ver con la salud y con el deterioramiento físico, es natural, es el ciclo vital, ¿no? Pero también hay otros espacios donde yo supongo que la bioética tiene algo que decir, no sé, sobre la soledad o sobre el uso de la tecnología. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia terrible que hemos vivido, había mucho que decir sobre los asuntos médicos y la priorización de las entradas a la UCI, o temas así como muy espinosos y dolorosos, pero también en lo cotidiano y en el acceso incluso a la cultura, no sé, me lo invento, pregunto. ¿Qué tiene que ver la bioética con la Gent Gran y por qué es como muy importante ese trabajo? Bé, jo he començat explicant... Mira, tenemos a Hortensia en pantalla. Hola, Hortensia, benvinguda. He començat explicant d'on va sortir la bioètica històricament, no? I quants anys de camí portem fets, i aterrant a lo que us interessa, és obvi i evident, com ara l'Alfredo ens explicava, que hi ha moltíssims temes en què la bioètica ha de tenir un protagonisme en el marc de la gent gran. Tu ara posaves exemples molt clars. Ho hem viscut amb la pandèmia. Tot el debat que hi ha hagut amb l'atenció a les residències de gent gran. Els criteris de discriminació que s'han fet per raó d'edat. Quan va haver la limitació d'accés a les UCIs perquè no teníem respiradors per tothom, perquè no hi havia llits d'UCI, perquè havíem de donar prioritat a uns davant dels altres, es prioritzava l'edat com un dels elements perquè les possibilitats de supervivència eren més grans, era evident, no? Per tant, les persones grans aquí van quedar en un segon pla. Van quedar en un segon pla també a l'àmbit de l'assistència o l'atenció que van rebre les residències, perquè no podien entrar familiars, van quedar aïllades, van quedar desateses moltes vegades. Fins molts mesos més tard no han pogut recuperar una mica la seva vida social. Per tant, en nom de la protecció de la gent gran, perquè fixeu-vos que moltes d'aquestes mesures es van fer per protegir la gent gran, van ser els màxims perjudicats. I per tant, aquí hi havia un tema ètic de fons. Això és just? Això és correcte? I des de les institucions que ens dediquem als temes de bioètica, com per exemple el Comitè de Bioètica de Catalunya, del qual formo part, doncs van fer tocs d'alerta a la Generalitat i al Departament de Salut posant sobre la taula aquestes qüestions.
escolteu, que aquí estem vulnerant drets fonamentals d'aquestes persones, que les persones grans les estem perjudicant, el col·lectiu més perjudicat per sobre de qualsevol altre, no? Aquest seria un exemple. En canvi, fixeu-vos que vam girar la truita amb el tema de les vacunes, no? Després del que vam viure dels mesos de pandèmia més durs, quan va venir el moment de vacunar, van dir no, les persones grans han de ser els primers, no? Perquè, com que havíem viscut l'experiència de tantes morts, penseu que del percentatge de morts per Covid a Catalunya, pràcticament el 80% són persones més grans de 80 anys. Per tant, el gruix de persones que han mort per la pandèmia ha estat la gent gran, i la gent més gran, no? I més vulnerable. Aquest seria un terreny, però un altre que tu posaves sobre la taula i que la bioètica té molt a dir. Tots els temes d'atenció a les persones, per exemple, a domicili. La nova tecnologia que vol entrar a casa de la gent per facilitar-li la vida. La robòtica, els mitjans tecnològics perquè des de casa puguem medir constants del dia a dia, el nivell de sucre, la tensió, sense que la gent s'hagi de desplaçar al metge. I això el que vol és facilitar la vida de les persones. Però a la vegada hi ha aspectes ètics que comprometen això. Realment la persona vol aquesta atenció tecnològica tan sofisticada? Li preguntem si la vol o simplement li imposem? On queda l'autonomia individual de les persones a l'hora de decidir per la seva vida? Protegirem la seva privacitat o entrem en un robot que amb una pantalla ens ensenyarà allà on viu, quin és el seu entorn? Li agrada això? No? Preferiria una altra cosa? Moltes vegades els avenços en el coneixement que es posen al servei de les persones es fan sense comptar amb les persones. És a dir, no s'incorpora l'opinió, no hi ha un debat previ de dir, escolta, això és el que voldríeu? I aquí hi ha un component ètic fonamental, perquè l'autonomia individual moltes vegades es queda a banda. Un altre context en el qual la gent gran moltes vegades és l'últim opinador. Quan una persona gran té un problema de salut, normalment la família passa al davant. Els fills són els que van a parlar amb el metge, decideixen, prenen decisions per la persona moltes vegades. El propi col·lectiu sanitari està molt poc acostumat a dialogar amb la gent gran. Hi ha una falta de cultura de tenir en compte la persona gran en tot allò que li afecta, només pel fet de ser gran. Ja no entro en que pugui tenir alguna dificultat cognitiva, etc. No, pel fet de ser gran ja sembla que parlarem amb els seus fills. I tot això és un canvi cultural que hem d'anar fent, perquè cada vegada la gent viurà més temps, amb qualitat de vida, esperem que bona, i per tant cada vegada la gent anirà allargant més, la longevitat serà més gran i hem de tenir en compte la persona sempre. Digues, Alfredo. Nuria, bueno, me has ido contestando todas las preguntas que te iba a hacer, porque tenía que ver con eso, ¿no? Con los otros espacios que no solo son de salud, sino cotidianos de las personas, y un poco como el futuro, digamos, pospandémico, espero que sea pospandémico, de lo que viene, y has mencionado ya varios temas como los relacionados con la tecnología. También, por ejemplo, el tema de la eutanasia me parece un tema interesante, que apareció una ley este año, ¿no? Y que además hace parte de una de las películas que vamos a proyectar en los cines Girona. Y te quería preguntar como en esa relación con el cine, con el arte, con la cultura, porque lo que entiendo que lo que hace la bioética es generar espacios de diálogo y de reflexión, ¿no? Lo que genera la bioética es como hacerse preguntas, nos ayuda a preguntarnos desde dónde posicionarnos ante los temas. Y un poco lo que buscamos con el cine, con el arte y en particular con este festival es que la gente pueda hablar de aquello que a veces es duro de hablar y que a veces es difícil de hablar, aquello que puede ser polémico. Entonces, no sé, tengo ahora la curiosidad de si usáis el cine o las artes para generar estos diálogos, y luego daré la palabra a nuestras invitadas y yo me callaré a ver si salen preguntas, comentarios, porque estos diálogos también son muy cortos y sustanciosos. Totalmente. A veure, jo crec que el cinema i el teatre i totes les arts són eines narratives molt interessants per posar sobre la taula aquests debats. Nosaltres, les pel·lícules de cinema, les utilitzem molt sovint per fer arribar a la gent aquests temes i generar debat. Abans d'ahir, el dilluns, el dimarts, estava jo, per exemple, a Vic, a l'Atlàntida de Vic,
amb el visionat d'una pel·lícula, que després vam tenir un col·loqui amb la gent que va venir a la pel·lícula, i tot això permet fer arribar a la gent aquestes reflexions. No? I per tant, al cinema jo crec que hi ha obres mestres realment que han posat sobre la taula temes molt rellevants de bioètica. En relació amb la gent gran o amb el final de vida tenim pel·lícules excel·lents. Fa poc vaig veure la pel·lícula aquesta de l'Anthony Hopkins, del Padre, que és una pel·lícula que posa sobre la taula tot el tema de la demència, de l'Alzheimer i de la duresa d'una malaltia tan cruel com aquesta que et fa perdre tota la teva biografia i com les persones són ateses o tenen l'acompanyament en un moment en què resulta que ja no connecten amb el món que els envolta. Es una problemática durísima. Es curioso porque no sé si lo sabes y The Father es una de las películas invitadas al festival, es uno de los platos fuertes del festival. De hecho, hemos invitado a la directora de la Fundación Alzheimer Cataluña también para que nos ayude a contextualizar y acompañar esa película. Y hay otra peli que se llama Entre Nosotras, que es una película franco-canadiense de dos mujeres mayores que tienen un amor y una historia de amor ahí que no voy a develar, pero que también tiene que ver con ese espacio de final de la vida y de los cuidados, y que yo creo que la bioética tendría mucho que decir. Yo me callo la boca, doy la palabra y la bienvenida a Sacri, a Carmen, a Hortensia, y creo que Hortensia tenía ganas de empezar a comentarnos o a preguntarnos o a decirnos algo. Perdonar, pero es que Nuria, cuando has empezado a hablar, me has hecho reflexionar y acordarme. Sé que hacéis un trabajo maravilloso y que es muy difícil, o sea, desde aquí es muy fácil decir lo que teníais que hacer o lo que no, pero sé que hacéis un trabajo maravilloso. Pero yo te quiero explicar mi caso, que es una tontería. Después me he arrepentido. Después de levantar la mano me he arrepentido de haberla levantado. Pero yo he estado con 20 años padeciendo unos dolores horrorosos de rodillas. Tenía las dos rodillas destrozadas. Me tenía que poner prótesis. Claro, tenía que esperar que tuviera 70 años. Y a mí cuando me la han puesto a los 70 años, me han puesto una en vez de las dos y la otra por simpatía ya no me duele. Pero ahora ya no me necesito la rodilla, ya no puedo correr, ya tengo el corazón, una porquería, el riñón. O sea, sé que vuestro trabajo es muy difícil, pero yo te quiero decir esto porque no sé, para daros una idea de que a mí la prótesis ahora ya es que no puedo ni andar siquiera, no puedo ir. El CAD lo tengo aquí al lado y hay una manzana de mi casa al CAD. Y antes, menos mal que el ayuntamiento ha puesto un banquito muy mono y la Hortensia sale del portal, se tiene que sentar en el banquito y después llegar al CAT y sentarme antes de coger el ascensor. O sea que la prótesis ahora, hombre, la necesito, muy bienvenida y me han hecho una operación maravillosa y estoy muy agradecida. Pero lo que te Pero tarde. Claro. Es que yo además soy una mujer muy activa, estaba haciendo muchas cosas, estaba con las rodillas, ya te digo que me dice el traumatólogo, Hortensia, tú es que debes de ser de otra galaxia, porque como tienes la rodilla derecha y tú me dices que no te duele, es que no me lo creo. Viendo la radiografía no me lo creo. Dice, pero bueno, cuando vuelvas otra vez aquí a la Tierra, ya vendrás corriendo y te tendremos que operar. Solo quería perdonarme por haber metido esta cosa mía por medio, pero necesitaba explicárselo a ella porque como he visto que me ha llegado al alma. Cuando has tocado está muy bien, Hortensia, este espacio es para eso, para que desde lo micro y lo cotidiano y las historias que nos mueven a las personas de a pie, digamos, conectemos con las personas que están investigando y discutiendo y reflexionando sobre estos temas. Nuria. No, desde luego. A ver, yo le agradezco mucho el testimonio de Hortensia porque creo que pone sobre la mesa uno de los problemas de esa falta de equidad, ¿no? Yo cuando hablaba de las listas de espera, pues me refería a que la valoración de cuándo es el momento tiene que tener en cuenta muchos factores y seguramente en tu caso no valoraron esos factores, ¿no? Y por tanto dieron prioridad a otras personas con a lo mejor problemáticas distintas. Pero yo creo que en eso
hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando y que las instituciones cuando tienen los evaluadores de la casuística, ¿no?, para poder ver en qué orden ponen de acceso, tienen que hacer un trabajo mucho más profundo, individualizado del contexto personal del paciente. Y eso a veces no se hace, ¿no? Porque si no pasa esto. Bueno, a ti ahora muy bien, pero ya te llega tarde, ¿no? Porque tú ya has perdido una cantidad de vida que no has podido vivir en condiciones, pues que es tarde. Pero tienes toda la razón, la verdad, tienes toda la razón. Sakri, ¿tú querías comentar algo? ¿Tienes alguna propuesta, idea, pregunta? Ahora creo que te ha activado el audio, no sé si lo tienes bien. Perfecto. Ya, sí, quería comentar. A ver, yo cuando nos propuso Leticia de participar en esta charla de bioética, yo pensé, caray, sé lo que es ética, pero ¿por qué? Me pareció raro, ¿no? Bioética. No sabía, no lo supe asociar. Y entonces, bueno, claro, sabiendo que venía al taller, pues te pones a pensar y dices, a ver, ética tenemos desde que tenemos relaciones humanas, ¿no? Nace la ética. A los médicos, que es la que se conoce más antigua, Hipócrates ya les dio para que supieran más o menos por dónde tirar el pensamiento hipocrático, ¿no? Después del juicio de Nuremberg, que fue cuando se empezó a estudiar lo que se puede hacer en humanos y lo que no se puede hacer en humanos, lo que es ético, lo que no es ético. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando. Y entonces, yo, como somos tan modernos, y ahora con el nombre de bio delante se ha hecho una lista enorme de todo lo que es bio del mar, incluso bio del terrorismo, también hay, ¿no? Las ciencias terroristas. A todos se le ha puesto la palabra bio delante. Pero yo, a medida que iba usted hablando, que iba Nuria hablando, pues yo tengo mucho genio y me he ido encrespando. Porque lo que usted explicaba, lo que ha explicado ahora Hortensia, o sea, es como que nos imponen las cosas y se han de estudiar, pero no cuentan con nosotros. Por ejemplo, los bancos. Por narices ahora tienes que tener una cuenta online y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada si le ha costado 4 millones a una petrolera que le han robado toda la información y ha tenido que pagar 4 millones de dólares? ¿Cómo no nos va a robar a nosotros? Y eso se llama bio. Mira, yo creo que, a ver, todo esto viene porque somos mucha gente y nos tenéis que ordenar. Y entonces habéis puesto bio a todo esto, para estar ordenaditos. Y pasa, aquí cuando te ordenan, pasa lo que le pasa a Hortensia. Que cuando te lo hacen, bueno, pues me lo hacen. Y ya está. Muchas gracias, Sakri. Bueno, Nuria, los bancos también tienen, bueno, esa relación, ¿no?, con la tecnología. Es verdad que la gente mayor cada vez tiene que enfrentarse a más dilemas y a más cosas y que igual otras instituciones no están pensando en el tema. Sí, tiene toda la razón, Sakri, porque lo que priorizan los bancos, aunque algunos de ellos se llaman banca ética, fíjate que se ponen la etiqueta porque les conviene, es reducir puestos de trabajo, reducir costes de estructura y, por tanto, convertirlo todo a formatos electrónicos y de nuevas tecnologías para ellos asumir menos costes de estructura. Y, evidentemente, no piensan en que tenemos una población, Europa tiene una población envejecida que va a más, porque si habéis visto los datos demográficos, cada vez baja más los nacimientos, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos alargando la vida de las personas porque la medicina lo permite, haciendo más larga la supervivencia, naciendo menos personas, con lo cual envejecemos a la población. La pirámide de población cada vez está subiendo más hacia arriba en el ensanche y de abajo se estrecha
porque la población europea envejece rápidamente. Y en cambio, todo lo basamos en la tecnología, sin pensar en que este envejecimiento poblacional no va acorde con las nuevas tecnologías muchas veces, porque hay una brecha digital muy importante, ¿no? A las personas mayores les cuesta entrar en toda la dinámica de lo tecnológico. Y todo lo que son servicios de nuestro alrededor está yendo hacia allí, ¿no? Y sin contar, como decía antes, con la opinión de la gente a la que dirigimos nuestros servicios. Entonces, esto es una contradicción en sí mismo, ¿no? Es decir, la sociedad ahí tiene un punto de contradicción que, en definitiva, el fondo es el que dice Sacre, les importamos bien poco, ¿eh? Por tanto, lo que interesa es, oye, ordenarnos, ¿no? Y ponernos los patrones de conducta. Esto a partir de ahora va a ser así, te guste o no te guste, y la opinión no cuenta, ¿no? Y eso dice muy poco a favor de tener en cuenta de una forma democrática a los ciudadanos, ¿no? Sí, hay muchas contradicciones en ese sentido, porque en esa pirámide invertida que decías, donde hay más gente que envejece y menos gente joven que nace, o bueno, menos gente que nace, también ponemos fronteras a países donde hay menores, o hacemos políticas con menores no acompañados, llenas de prejuicios y rumores y, en fin, muy poco éticas también. Carmen, no sé si tú quieras decir alguna cosa, algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa es bienvenida, cualquier cosa que te haya resonado. Bueno, yo de biótica y de esto no entiendo mucho. Lo que sí entiendo, que a la gente mayor no nos tienen en cuenta, pero para nada. O sea, hacen las cosas sin pensar en lo que a la gente mayor nos puede costar llegar a ello. Por ejemplo, antes tenías tu médico de cabecera que sabías que era una persona. De vez en cuando te los cambiaban, pero mayormente lo tenías X años. Ahora vas al médico y no sabes a quién te tienes que volver. Tienes que volver, aunque está todo en internet, pero tienes que volver a explicar toda tu historia. O sea, esto para la gente mayor es muy pesado. Y luego, que no tengan en cuenta lo que a ti te gusta o te gustaría que te hicieran. Yo, por ejemplo, tengo una obsesión con la eutanasia. Porque lo que yo sí quisiera, que cuando ya llegas a un punto que verdaderamente no tienen nada que hacer, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, que ya no saben ni dónde están, con cierta edad, que ya dices, pues si es que ya he vivido, el por qué no se le puede, pues, quitar a esta persona del medio, o sea, aunque tú lo pidas, porque es que yo lo pido, o yo lo quiero dejar escrito, pero ya no sé si esto va a ser válido para que me lo... Y bueno, yo ahí tengo mis dudas con, pues eso, que a la gente mayor cada vez nos tienen como un poco más, o nos quieren apartar de todo, porque lo que ha dicho Sacri, tener que ir al banco y encima tener que estar haciendo cola. Tienes una hora reducida, que no sé si es de 9 a 11 o de 8 a 11. A ver, una persona mayor, a las 8 de la mañana tienes que estar en la calle para ir a un banco y que te expliquen porque la verdad, muy enterada de cómo va el sistema no estamos. Yo suerte tengo que, bueno, tengo a mis hijos, que el papeleo, pues, pero hay gente que no tiene personas que las puedan... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a los sitios que te pueden... Mira, que lo tendrían que hacer un poco todo más fácil, sobre todo para la gente mayor. Sí, sí, estamos de acuerdo. Déjame que coja el relevo de lo que me decías de la eutanasia y de la toma de decisiones en el final de vida. España tiene regulada la eutanasia y entra en vigor la ley de eutanasia el próximo día 25 de junio. Y somos el cuarto país europeo que regula la eutanasia. Es decir, a partir del 25 de junio la eutanasia ya será legal en España y tú la puedes pedir. El único problema es que las condiciones para pedirla tienen que ser las que recoge la ley, que son estar en una situación de enfermedad ya de final de vida y, por tanto,
de condiciones de gran sufrimiento, o bien en una situación que quizá todavía no te toca al final de vida próximo, pero tienes una serie de enfermedades que te dan un sufrimiento insoportable, ¿no? Y por tanto tú quieres terminar antes de llegar a ese final. Eso está regulado y tú, además de poderlo pedir cuando todavía estás en condiciones de cabeza para pedirlo, lo puedes haber dejado escrito antes en un documento de voluntades anticipadas. En ese documento diremos, el día que yo pierda la cabeza, el día que yo ya no esté en condiciones de poderlo pedir de palabra, quiero que este documento sea tenido en cuenta y que la petición de eutanasia que yo hago aquí sea válida, ¿no? Y eso, con la ley que se ha aprobado, es factible. O sea, si tú a fecha de hoy, puede que todavía estás bien, cualquiera de vosotras, podéis hacer un documento de voluntades anticipadas diciendo, el día que yo esté en esta situación, que ya no conozca a nadie, que ya no me sostenga, que me tenga que hacer todo, que para mí eso no es calidad de vida, yo quiero que me apliquen la eutanasia. Y ese documento será válido cuando llegue ese momento, ¿no? Eso ya se puede hacer. Hasta ahora todo esto pues eran reivindicaciones sociales que todavía no tenían un reconocimiento en la ley. Ahora ya lo tienen y por tanto eso hoy, a partir del día 25 de junio, ya se puede hacer y podéis tener esa tranquilidad de que llegado el momento sea respetada vuestra decisión. Muy bien. Años atrás ya había las últimas voluntades. Pero... Sí, lo que pasa, o sea, este documento hace muchos años que se puede hacer, pero tú ahí no podías recoger una petición de eutanasia porque estaba castigado en el Código Penal. Ahora esa petición ya la puedes recoger en este documento. El documento que podíamos hacer antes, podías decir cosas como que llegado a un punto pues no querías que te pusiesen un tubo para respirar o que no te pusiesen una alimentación de sonda por la barriga, esas cosas las podías pedir, pero no que te ayudasen a morir. Y ahora puedes incluir que te ayuden a morir. Yo creo que la eutanasia llegará un momento que uno decidirá siendo mayor cuando ya no quiere estar aquí, aunque no esté tan malísimo, porque uno tiene que decidir su manera de estar malo cuál es. Exactamente. Perdona. Aquí, no tienes por qué estar ya en las 10, o sea, cuando ya llega un punto que tú, por lo que sea, porque no tienes fuerzas, porque pues que digas, pues yo ya he llegado hasta aquí, no quiero vivir más, porque si además ¿qué haces con 90 y pico de años, o 80, o si ya has vivido? Si estás eso, bien. Carmen, esto que estáis diciendo sería un paso más allá de lo que de momento hemos regulado y que en países que van por delante nuestro, como Holanda, como Bélgica, ya se contempla como el cansancio vital, ¿no? Es decir, que sea suficiente para pedir la eutanasia el cansancio vital, que ya no quieres más, ¿no? Que ya, pero todavía no estamos en ese punto. Aquí en España hemos dado, esto vendrá más adelante. Pero que si lo vais trabajando, pero que lo vayáis trabajando, si ya para nosotros no, pues para los que vayan. Para los que vengan. Es estupendo que antes que llegues a ese grado que tengas que decidir ya por la eutanasia o lo que sea, que nuestra asistencia sanitaria, pues a ver, que la ética se aplique mucho más de lo que se está aplicando. Claro, porque se ha aprovechado mucho de la pandemia que hemos pasado. Sí. No creo que tal como estamos ahora, con la pandemia que tenemos, se sigan haciendo tantas visitas por videoconferencia, que es mentira, videoconferencia no se hace porque no es legal, se hace por teléfono. Por teléfono, un médico será muy listo, pero sin ni siquiera verte la cara. No digo ya pruebas, solamente que ni la cara te la dé, que te diagnostique. Bueno, es que yo creo que las muertes se van a disparar porque los diagnósticos lo puedo hacer yo, que no tengo ni puñetera idea de medicina. Y te tienes que poner muy pesado para que tu médico de cabecera, que no es de cabecera porque se ha roto la longitudinalidad de la asistencia médica, se ha roto, que era la que nos basábamos nosotros. Todo eso que tenéis que aplicar la ética, es donde se ve si hay ética o no hay ética. Y la totalmente ética de acuerdo, desde que el mundo es mundo.
Sí, no sí. hemos inventado nada nuevo. Hemos inventado lo de bio. Lo de bio hemos inventado. La ética estaba inventada. Ya la teníamos. Sacri, Carmen, Hortensia, muchas gracias. Yo no les quiero cortar, pero es que estoy seguro que hablaríamos durante 24 horas con los temas que aquí han salido, y quiero agradecer enormemente a Nuria por participar, por venir aquí, por explicarnos lo que hace la Fundación Grifols. Yo entiendo es justamente generar preguntas, hacer estos cuestionamientos, investigar, crear espacios de diálogo, y yo creo que es importante que estos sigan existiendo. El festival es un festival de cine, pero tenemos muy claro que lo que queremos hacer es contribuir a generar estos espacios de diálogo y de comunicación y de educación, y bueno, y seguir aprendiendo y seguir cuestionando nuestros modelos de vida para seguir mejorándolos. Así que nada, mil gracias por estar, por acompañarnos. Gracias, como siempre, por lo que nos enseñáis, y a Nuria sobre todo, porque me ha encantado. Nuria, no, de verdad, por lo menos, ves, no tenía ni pijotera idea de lo que era, y por lo menos ya he aprendido algo. Que moltes gràcies, perquè, a veure, parlar amb vostè no deu de ser molt fàcil, però podríem fer un espai donde s'acotessin una mica més els temes, que poguéssim parlar amb persones com elles i ficant una mica més la cullera, no tan general. Sí. Què passa? Que és veritat que avui hem fet un plantejament molt ampli perquè la bioètica toca moltíssims temes, però que si podem aterrar a coses més específiques com això que parlàvem ara de final de vida, de les voluntats anticipades, tot això, podem fer una sessió un altre dia que toqui temes que us interessin més específics. I a l'Alfredo agrair-li la possibilitat de participar perquè crec que la feina que fan des del festival és molt important. Jo ja he dit que el cinema és una eina fantàstica per treballar tots aquests temes i donar espais de reflexió, i per tant no deixeu de fer-ho perquè nosaltres també utilitzem el cinema i podem compartir experiències. Pues moltes gràcies. Ens veiem al cinema del 1 al 4 de juliol al Cine Girona. Muchas gracias. Que vagi bé. Adéu, gràcies.